Hace algunos años la paz era mucho más fácil. No era fácil hacer la paz, nunca ha sido fácil, pero al menos jurídicamente era mucho más fácil. Algún exguerrillero desmovilizado en los 90 me decía, eso la paz es simple, es un asunto político, uno llega al acuerdo y luego llama a los abogados a que hagan la minuta, a que vuelvan el acuerdo de paz un documento jurídico. Y eso era verdad. Se hacía la paz y la paz presuponía una cosa que era amnistía general y sin condiciones, como se decía en los 80. Y eso podía uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que eso dio buenos procesos de paz en algunos países, regulares en otros. Uno puede añorar esa época, pero lo que es cierto es que esa época ya pasó. Eso ya no es posible. Desde esos años hasta ahora, el mundo y la sociedad colombiana y América Latina y las Américas han evolucionado impulsado por los movimientos de los derechos de las víctimas, por los movimientos de lucha contra la impunidad y de reivindicación de los derechos de las víctimas, que han llevado a que hoy los derechos de las víctimas, que a finales de los 80 o inicios de los 90 eran simplemente una aspiración ética, hoy sean normas jurídicas de derecho internacional y de derecho constitucional y que haya tribunales locales e internacionales dispuestos a aplicarlas. Y ese es el marco jurídico en que hoy se mueve el debate sobre la paz. Repito, a uno puede gustarle o no gustarle. A mí me gusta porque yo estoy a favor de esa consolidación de los derechos de las víctimas, pero incluso si no me gustara es un tema de realismo político. Eso está ahí. Y el que trate de decir eso es una enredadera jurídica que simplemente se corta y hacemos la paz, está diciendo cosas que no son ciertas. Hoy un proceso de paz que no respete mínimamente esos estándares jurídicos no se sostiene. El ejemplo reciente que se citaba como un proceso de paz en donde se decía, mire, la paz en Nepal se pudo hacer con una amnistía general y sin condiciones y eso muestra que ese tipo de paz es posible. Bueno, Nepal, que no tiene una Corte Interamericana al lado, porque la Corte Interamericana opera en las Américas, sino en Asia, que yo no estoy seguro que haya ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, por un proceso interno la amnistía se cayó. Hace una semana la Corte Suprema de Nepal declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de esa amnistía general y sin condiciones, porque en todo el mundo hoy hay movimientos de víctimas empoderados, hay peticiones para que la paz se haga respetando mínimos de derechos de las víctimas y eso hoy es inevitable. O sea, esa idea de que podemos hacer la paz como un proceso puramente político, llamamos 3 o 4 buenos abogados que nos hagan la minuta, saquen la ley, eso ya no es posible. Hoy si llaman a los abogados, lo primero que un abogado serio le diría, usted tiene que respetar, gústele o no, repito, a mí me gusta, hago parte de esa lucha por reconocer los derechos de las víctimas, por el esclarecimiento, por la verdad y por la justicia, pero incluso si no me gustara, esa es la realidad hoy. Si uno hace una paz fundada en una amnistía general y sin condiciones para todas las partes, aquí en 3 o 4 años se cae y es una paz inestable. Puede uno darle el nombre de justicia transicional para todos, pero si es amnistía incondicional para todos, para crímenes no amnistiables, eso no es sostenible en el tiempo. Y por eso debemos buscar, tanto por razones de justicia con las víctimas, como por razones de realismo político, de hacer una paz sostenible en el tiempo, una paz que respete esos estándares que se han ido desarrollando a nivel internacional y a nivel constitucional en las Américas, en el mundo, sin las cuales no lograríamos una fórmula jurídica sostenible y aceptable. ¿Cuáles son esas restricciones jurídicas? Pues están asociados a lo que dijo muy bien Soraya, están asociados al respeto de los derechos de las víctimas que tienen alcances controvertidos. El alcance de los derechos de las víctimas se discute, lo que no se discute hoy es su existencia y la necesidad de tomarlos en cuenta. ¿Y cuáles son esos derechos de las víctimas? Pues el famoso, cuando tiene trípodes con 3, con 4, cuatrípode, bueno, los famosos 4 derechos de las víctimas, uno que tiene una dimensión más colectiva, que es el derecho a las garantías de no repetición,
el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia. Y con eso entro al segundo punto, tratando de mirar en estos 4 derechos en donde hay grandes consensos y en donde hay discrepancias y en donde subsisten debates y dificultades. El tema es enormemente difícil, pero tenemos que enfrentarlo con lucidez, con el fin de lograr una paz digna con las víctimas, pero sostenible jurídica y políticamente. Los argumentos de lado y lado, los argumentos de la guerrilla diciendo es que nosotros, ¿por qué vamos a responder por los crímenes si ejercimos el derecho legítimo a la rebelión? Yo no me voy a meter en el debate si la guerrilla tenía o no el derecho a la rebelión, pero supongamos que lo tuviera, que su rebelión fue justa en el momento en que se rebelaron. Eso no justifica los crímenes que cometieron hoy frente al derecho internacional. El derecho internacional le dice, usted tiene derecho a la rebelión, pero usted no tenía derecho a secuestrar masivamente, usted no tenía derecho a poner minas que violan el derecho internacional humanitario. Usted a esas cosas no tenía derecho y por esas cosas el derecho internacional hoy exige respuestas con las víctimas que ocasionaron, con los victimarios que deben responder, y si eso no lo hacemos, no vamos a tener una paz sostenible. Entonces, incluso por realismo jurídico, creo que la mayoría de los que están aquí comparten la lucha por los derechos de las víctimas, porque obviamente uno de los sectores más victimizados en Colombia, injustamente victimizados, es el sindicalismo. Pero incluso a los que no compartan eso, digan, la paz es un derecho superior que todo lo vale. Yo les diría, no hagan ese discurso genera fórmulas insostenibles. Pasado mañana, si eso se pacta, pasado mañana un juez en Colombia, un juez en España, la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional ponen en riesgo lo pactado si eso pactado no es algo sólido en respeto de los derechos de las víctimas. Y del lado de los militares o de los financiadores del paramilitarismo, lo mismo, pueden decir que estaban defendiendo la civilización occidental contra el comunismo, lo que quieran, eso no justifica desapariciones forzadas, eso no justifica masacres y por eso tiene que haber respuestas en términos de justicia. Uno puede discutir la magnitud de esas respuestas, lo que hoy es indiscutible es que estas tienen que existir. Y por eso a uno le da confianza este proceso de paz, porque desde el marco del acuerdo que las guerrillas, las FARC y el gobierno pactaron, que dijeron los derechos de las víctimas están en el centro de nuestras preocupaciones, hasta los 10 principios que acordaron antecitos de la segunda vuelta que mostraban ese compromiso. Eso muestra, digamos, que esta paz puede ser una paz sostenible en términos de respeto de los derechos de las víctimas, pero a veces oye uno mensajes problemáticos de lado y lado y cantos de sirenas de la idea de una amnistía general y condiciones para todos en nombre de la idea de una paz superior o en nombre del derecho a la rebelión. Creo que eso haría una paz poco sostenible jurídica y políticamente, y lo que yo creo que nosotros todos queremos es una paz digna con las víctimas, pero una paz sostenible en el tiempo. Dicho eso, ¿cuáles son los grandes dilemas? En el tema de garantías de no repetición, uno puede admitir que en nombre de la paz uno puede reducir el alcance de la satisfacción del deber de justicia. Eso todo el mundo lo admite. Todo el mundo admite que cuando ha ocurrido violaciones masivas a los derechos humanos por centenares o miles de víctimas o millones de víctimas, centenares o miles de victimarios, el deber de justicia no es el mismo deber que cuando ocurre una violación grave en una sociedad pacífica y bien organizada. En una sociedad pacífica y bien organizada sería inadmisible cualquier restricción al deber del Estado de esclarecer y reparar. En una sociedad que sale de violaciones masivas y quiere hacer la paz, se admiten limitaciones, pero esas limitaciones tienen que estar compensadas por beneficios significativos en otros lados. Y uno de los beneficios más significativos, como dijo Soraya, es la garantía de no repetición. Uno admite muchas restricciones a la satisfacción de los derechos de las víctimas, al deber de justicia, si uno realmente dice es el nunca más. Esto no va a volver a ocurrir. Y allí tiene que haber mensajes claros de lado y lado. Y ahí el gobierno, si aquí he sido crítico al principio con lo de la enredadera jurídica de las FARC, aquí creo que el gobierno ha dado mensajes muy negativos, con al mismo tiempo haciendo toda esta apuesta muy significativa que ha hecho por la paz, pero proponiendo una reforma que amplía el fuero militar, que es una garantía de repetición y no una garantía de no repetición. Entonces ahí es donde, al mismo tiempo que uno debe exigirle a las FARC mensajes serios en términos de derechos de las víctimas, uno debe exigirle al gobierno mensajes serios en términos de garantías de no repetición.
Y yo, compartiendo la filosofía que hay detrás de lo que dijo el expresidente César Gaviria, de una justicia transicional para todos, lo que más sorprende en esa propuesta es que no hay nada sobre garantías de no repetición del Estado. O sea, como si al Estado le dijeran que simplemente se va a reducir la punibilidad de sus agentes y ahí se acabaron las violaciones de derechos humanos de agentes del Estado, pero como mostró Soraya, eso no es así. Tiene que haber medidas deliberadas para que eso no ocurra, y una de las más importantes es desmontar la ampliación de la justicia penal militar, y creo que ahí el mensaje del gobierno es supremamente problemático. Segundo punto, en el tema de verdad. En el tema de verdad creo que hay más consensos teóricos, pero en la práctica puede haber disensos. Consensos teóricos, todo el mundo admite o creo que la paz no implica sacrificios en términos de verdad. Al contrario, una paz duradera exigiría que haya verdad, porque a partir de la verdad se pueden hacer garantías de no repetición. Y esa verdad implica no solo verdad judicial, y yo diría no solo verdad judicial, sino sobre todo verdad extrajudicial. O sea, la puesta en marcha de mecanismos extrajudiciales de realización de la verdad, como una comisión de la verdad de la cual habló Soraya, donde hay propuestas significativas, donde hay acercamientos significativos sobre cómo podría ser esa comisión de la verdad, para que no ocurra lo que se dijo en relación con justicia y paz. Uno de los grandes errores de Justicia y Paz es que se quiso hacer todo el esclarecimiento por medios judiciales. Y eso conduce a lo que señalaba el colega de la Fiscalía, que entonces los jueces le exigían a la Fiscalía que hicieran la verdad histórica. Y en ningún proceso judicial se logra la verdad histórica. La verdad histórica se logra con mecanismos extrajudiciales, complementados con mecanismos judiciales para establecer responsabilidades. Pero el escenario fundamental de esclarecimiento no son los jueces. Los jueces pueden contribuir parcialmente, pero la verdad judicial es por definición parcial y fragmentada, porque así se hacen los procesos. Incluso en los macroprocesos como Nuremberg, sigue siendo una verdad parcial y fragmentada. Para que uno tenga una verdad más global, necesita comisiones de la verdad, y por eso un elemento en donde creo que estamos todos de acuerdo y que sería un innegociable del proceso de paz es que eso tiene que terminar en una buena comisión de la verdad, en una comisión de la verdad que reconstruya, que esclarezca y que reconozca las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en Colombia. A quienes dicen, no, es que eso ya se sabe, en Colombia se sabe ya casi todo. Yo diría, sí, en Colombia se sabe mucho más que en Argentina cuando se cayó la dictadura. Eso es cierto, pero no se sabe todo. No sabemos casi nada de violencia sexual, por ejemplo, asociada al conflicto. Sabemos mucho de los crímenes de la guerrilla y de los crímenes de los paramilitares, pero sabemos muy poco de la manera como han operado los crímenes cometidos por agentes de Estado. Sabemos que ocurren, sabemos que no son simplemente manzanas a aislar, pero no sabemos los mecanismos. Una comisión de la verdad podría ayudar a esclarecer mucho mejor eso, a reconocerlo y a proponer garantías de no repetición. El tercer tema, reparaciones. Aquí también creo que hay muchos consensos teóricos, pero hay más dificultades en implementación y en que esos consensos teóricos se traduzcan en políticas. Sabemos que, al menos dos cosas, que las reparaciones no pueden ser puramente judiciales, que tiene que haber políticas masivas de reparación, en eso creo que hay consenso, y que las reparaciones no pueden ser puramente individuales, sino que tiene que haber, por ejemplo, con el sindicalismo, reparaciones colectivas porque hubo daños colectivos. Ahí creo que hay mucho más acercamientos, hay menos temas polémicos en teoría, pero hay muchos temas polémicos en la práctica. Cómo convertir la reparación colectiva al sindicalismo, que implicaría, por ejemplo, modificación de muchas políticas antisindicales que han sido desarrolladas por empresarios y el Estado colombiano. Eso se dice en teoría, pero en la práctica uno ve muy poco que se esté haciendo. Entonces yo creo que en reparaciones el tema es aprovechar el proceso de paz para darle coherencia a las políticas de reparación y llenar los vacíos en donde estas políticas aún no se han desarrollado. Y llego al último tema, el tema de justicia, o sea, el tema de sanciones a los responsables, a los victimarios y judicialización de estos casos. Y aquí yo creo que hay varios temas donde hay dilemas. Yo señalo los dilemas porque ahí no hay muchos, hay ciertos temas pacíficos, pero muy pocos, y lo que hay es dilemas y dilemas que tenemos que enfrentar, y yo diría, y resolver casi hoy, porque eso tiene atrapado hoy al proceso de paz. ¿Cuáles son esos grandes dilemas? El primer gran dilema es el primer
los pongo no en orden de importancia, sino en un cierto orden lógico. El primer gran dilema es justicia transicional únicamente para insurgentes o justicia transicional para todos los agentes del conflicto, incluyendo agentes de Estado, financiadores. Yo ahí estoy con el fiscal, estoy con el expresidente Gaviria. La justicia transicional que se haga en el proceso de las FARC no puede ser una justicia transicional contra las FARC únicamente, porque las FARC no son el único factor generador de violencia en el conflicto armado. Eso es de una obviedad tremenda. Entonces tiene que ser una justicia transicional que incorpore a todos los actores del conflicto. Frente a esa tesis, algunos pueden decir eso es insostenible porque admitir fórmulas de justicia transicional, por ejemplo, para agentes de Estado, sería admitir fórmulas de autoamnistía que estarían prohibidas en derecho internacional. Mi respuesta es que eso no es cierto porque fórmulas de justicia transicional para poner cierre al conflicto con una fórmula global que incluya beneficios punitivos para agentes de Estado, si hace parte de un cierre global de un conflicto, no es una autoamnistía gratuita, que es lo que ha prohibido el derecho internacional. No es un Estado que simplemente se escuda a sí mismo y concede amnistía a sus agentes, sino una sociedad que busca un cierre jurídico del conflicto. Y segundo, la fórmula tiene que reconocer, como decía Soraya, el deber superior de los agentes de Estado. Es decir, tiene que tener ciertos tratamientos diferenciados. ¿Cómo son? Eso está en discusión. Pero si uno enfrenta esos dos elementos, yo no creo que haya objeción a que haya una justicia transicional para todos los agentes del conflicto. Segundo elemento, el debate de selectividad. Debe uno, como los crímenes internacionales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad o genocidio no son amnistiables, creo que ese es un tema donde hoy hay un cierto consenso. Entonces tiene que uno pensar en una fórmula en donde se persigan todos los crímenes y a todos los responsables, o puede uno admitir que la judicialización sea a los máximos responsables y otros mecanismos alternativos de justicia para otros responsables. Ese es un tema difícil, algunos han sostenido que debe haber judicialización de todos los responsables porque ese es el deber que establece el derecho internacional. Yo personalmente, y así lo sostuve en los debates ante la Corte Constitucional, no estoy de acuerdo con esa tesis, creo que eso es un imposible fáctico, ningún país lo ha hecho, el único país que lo intentó masivamente fue Ruanda. ¿Por qué Ruanda? Porque en Ruanda triunfó el Frente ruandés de liberación, el de los Tutsis, y quiso judicializar a todos los responsables del genocidio y no fue posible. Incluso no fue negociado, no fue una paz negociada, sino una paz impuesta por triunfo militar y ni siquiera ahí fue posible judicializar a todos los responsables después de violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces uno debe ser ahí más realista, sobre todo cuando es una paz pactada. Una paz pactada requiere darle seguridad jurídica a los que se desmovilizan y darle seguridad jurídica a un gran grupo de personas y por eso yo creo que debe uno pensar en judicialización de los máximos responsables y otros mecanismos alternativos de justicia para los responsables de crímenes internacionales, pero que no sean los máximos responsables. Ese es un tema de debate, ahí doy mi posición, pero señalo el debate. Tercer tema, el tema de penas, tipos de penas. Ahí hay consensos y hay disensos y planteo mi posición y luego termino con un debate sobre el uso del derecho penal en transiciones. Este tema es particularmente difícil, particularmente sensible y entonces ahí en donde creo que hay consensos, incluso con el señor Procurador General de la Nación, que es raro que yo tenga un consenso con él, pero incluso en eso hay consenso. El consenso es que no tienen que ser las penas ordinarias. Todo el mundo admite penas alternativas. No hay nadie que diga, vamos a hacer la paz con penas ordinarias. Señores de la guerrilla, desmovilícense y tienen 50 años por secuestro. Nadie está diciendo eso. Todo el mundo admite penas alternativas. El quid del asunto es el tipo de penas alternativas. Pero si uno ya admite penas alternativas, puede admitir modalidades muy distintas de penas alternativas, porque, como uno dice, uno ya admitió el principio. Uno ya admitió el principio de que en nombre de la paz puede haber reducción de la punibilidad. Y allí, digamos, hay quienes sostienen penas no privativas de la libertad como penas alternativas y quienes sostenemos la tesis de que en Colombia daría una paz duradera penas privativas de la libertad alternativas. Eso puede parecer un trabalenguas, no lo es. Es la idea de si uno quiere una paz sólida en Colombia, tiene que dar algo que impida cualquier entrada del derecho internacional en Colombia. Y yo creo que si uno no admite una pena
privativa de la libertad alternativa, no obligatoriamente prisión, pero una restricción de la libertad que implique que se parece a una pena privativa de la libertad y que es efectiva. Si uno logra eso, es difícil lograrlo, lo reconozco, pero si uno logra eso, uno le da una solidez jurídica al proceso de paz en Colombia, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Qué tribunal como la Corte Penal Internacional entraría en Colombia si los máximos responsables fueron judicializados no estoy hablando únicamente de los máximos responsables de la guerrilla, del Estado, de los paramilitares, fueron judicializados y todos tuvieron, luego de una judicialización con plenas garantías, con contribuciones a la verdad para obtener los beneficios, como señalaba Soraya, tuvieron penas privativas de la libertad reducidas, alternativas, en condiciones que sean compatibles con la política? Creo que ahí el proceso de paz sería inmune a cualquier ataque nacional e internacional. Lo cuarto es que eso tiene que ser, y me olvidaba ese punto y es central, eso tiene que ser compatible con la posibilidad de conversión de la guerrilla desmovilizada en actor político. Y por consiguiente, la idea es, si hay una satisfacción de los derechos de las víctimas, es no solo admisible, sino casi que imperativo, una máxima posibilidad de participación en política. Es decir, la compensación es, si ustedes logran satisfacer los derechos de las víctimas, no hay en el derecho internacional nada que prohíba que alguien, incluso que haya sido declarado responsable de crímenes de lesa humanidad, si respondió, digamos, ante mecanismos de justicia, una vez respondido ante mecanismos de justicia puede participar en política. Ese es un debate colombiano, ese es un debate nacional y ahí uno tiene que tener la máxima amplitud para decir precisamente satisfaga los derechos de las víctimas, conviértase en actores políticos y ese es el intercambio que hace una paz estable y duradera. Y con esto termino en un tema filosófico, pero que yo creo que tiene enorme importancia y es el debate sobre el papel de la pena en las transiciones. Es un debate que puede parecer filosófico, pero creo que tiene consecuencias prácticas. Habría que preguntarse qué es lo que uno busca con la pena en una transición. Cuando uno se pregunta qué es lo que uno busca con la pena en una transición, pues uno tiene que pensar en las funciones tradicionales de la pena y lo que uno se da cuenta es que la mayoría no funcionan bien en las transiciones. Entonces, ¿cuáles son las grandes funciones de la pena? La prevención general negativa o la disuasión. Y uno dice, ¿realmente una pena de 3 o 4 años por crímenes de lesa humanidad es disuasivo? Obviamente que no, con eso no busca uno nada de disuasión. Entonces uno dice, la prevención especial negativa, que es evitar que cometan crímenes. Y uno dice, pues unos guerrilleros que se desmovilizan o incluso agentes de Estado que luego se reintegran a la vida, son personas como criminales que requieren estar inmovilizados toda la vida para que no vuelvan a cometer crímenes. Claro que no, son otras motivaciones las que los llevaron a cometer crímenes y una vez desaparece la motivación no hay necesidad de ningún tipo de pena para que no vuelvan a cometer esos crímenes. Son personas que requieren resocialización, lo que llama uno la prevención general positiva, pues tampoco. Entonces uno dice, no, es un tema de retribución, de proporcionalidad, y uno dice, ¿hay algún delito, hay alguna pena proporcional a quien ha cometido masivamente desapariciones y masacres, o incluso a quien ha cometido masivamente secuestros? ¿Hay alguna pena proporcional para eso? Y yo creo que no existe. Eso era lo que decía Hannah Arendt, frente a crímenes de lesa humanidad, está uno ante la tragedia de crímenes que uno no puede castigar porque son tan enormes que cualquier castigo resulta risible, pero crímenes que uno no puede dejar de castigar precisamente por lo inmensos que son. Entonces la única función que queda es la función reconciliadora de la pena, o sea, la función de lo que llaman algunos la prevención general positiva, es decir, la función simbólica de la pena de afirmación de valores. Si uno repiensa la función de la pena en las transiciones, creo que uno abriría el camino a encontrar penas que sean dignas para las guerrillas que se desmovilizan, pero dignas para las víctimas y seguras frente al derecho internacional, y creo que podríamos encontrar fórmulas duraderas de una paz justa y una paz sostenible en el tiempo. Muchas gracias.